Buenas tardes, comenzamos esta nueva cátedra donde vamos a estudiar las leyes de Newton. Espero que todos hayan recuperado energía en esta semana de receso. Yo por mi parte feliz de estar con ustedes y poder de nuevo hacer clases de mecánica. Entonces, lo que corresponde ver hoy es la ley de Newton, que es el núcleo de mecánica y de la física, porque las leyes de Newton permiten entender la conexión entre causa y efecto, entre fuerza y movimiento. Y prácticamente eh, todo lo que se da en el universo se puede entender en términos de movimiento, ¿ya? De cosas que cambian en el espacio y en el tiempo. Por eso son súper importantes las leyes de Newton y como profesores esperamos que de las muchas clases que tengamos en este semestre, esta sea en la número uno, ¿ya? Que puedan recordar en los siguientes semestres. Como les dije, la base de toda la física y de muchas otras ciencias, ¿ya? Porque la física estudia los cambios, las razones de cambio, ¿ya? Las cosas que cambian en el espacio y en el tiempo. Entonces, les voy a compartir pantalla. Objetivo de la clase de hoy: primero, entender el concepto de momentum, es decir, una variable que permite cuantificar la cantidad de movimiento que contiene un objeto, ¿ya? Si una pequeña bala se mueve muy rápido y un automóvil se mueve lento, ¿cuál de los dos contiene más movimiento? ¿Ya? Entonces necesitamos una variable llamada momentum, simbolizada con la letra P, que es un vector, que nos permite comparar cantidad de movimiento. En segundo lugar, vamos a ver simetrías y leyes de conservación, relacionado con una investigación de una científica, Emily Noether, que se dio cuenta que cuando existen simetrías, existe una cantidad conservada. Y en este caso, dado que las leyes de la física no dependen de si se aplican en Alemania o en Chile, o en la Tierra o en Marte, Emily Noether pudo demostrar que la cantidad conservada era el momentum. En tercer lugar, vamos a aplicar estos conceptos a colisiones, en especial en esta facultad, Química y Farmacia. Es muy importante la colisión tal que después del choque los objetos terminan unidos. Es decir, tenemos muchos átomos que colisionan y después del choque forman moléculas. Por eso, súper importante el tema 3, pero para entender el tema 3 hay que entender el tema 1 y el 2. ¿Ya? Tema 3, entonces, colisiones, caso especial, cuando los átomos forman moléculas. A continuación, vamos a poder definir el concepto fuerza, porque cuando el momentum cambia, es porque hay un agente externo llamado fuerza. ¿Ya? Todo esto se relaciona entre sí. No se puede hablar de fuerza sin antes haber entendido momentum. Después de eso vamos a ver la ley de Newton. Son 3 afirmaciones que permiten conceptualizar el concepto de fuerza, lo cual es muy bueno porque en la época de Newton, antes de que Newton hiciera estos descubrimientos, se relacionaba fuerza con un empuje, con un tirón, ¿ya? Se pensaba que de alguna forma el Sol atraía con una fuerza a la Tierra, pero no hay una cuerda ni nada visible entre el Sol y la Tierra, entonces todo era súper complejo.
Ya, gracias a las leyes de Newton se consiguió explicar muchos fenómenos y entender la relación entre fuerza y movimiento. Y por último, vamos a estudiar fuerzas especiales, que son la fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza de roce y la fuerza elástica. ¿Ya? Muy importante la fuerza elástica al estudiar moléculas, porque los enlaces se comportan como resortes, ¿ya? Y pueden almacenar energía y liberarla como luz, ¿ya? Ya, definiciones. ¿Cómo se define el momentum o la cantidad de movimiento? Como pueden ver en la primera igualdad, el vector P, momentum, es masa por velocidad. Traducción de momentum, cantidad de movimiento, y plural de momentum es momenta, ¿ya? Porque es una palabra latina, ¿ya? Plural de momentum es momenta. Cuando se tiene muchos objetos moviéndose, por ejemplo, un gas, imaginen un gas formado por un mol de partículas, cada partícula tiene un vector P, cada partícula tiene un momentum, pero queremos saber el momentum total del sistema, simbolizado con P mayúscula. El momentum total del sistema, con lógica, es la suma de los vectores momentum de cada partícula. Eso es lo que dice la ecuación con una letra sigma. Sumar todos los vectores P. ¿Ya? No se olviden que son vectores. Se suman como vectores, no se suman números, se suman coordenadas. Eventualmente la suma podría dar 0. ¿Ya? Si algo va hacia la izquierda y otra cosa va hacia la derecha, podría dar la suma 0. ¿Ya? Ley de conservación del momentum. En un sistema aislado, el momentum total, la suma de todos los vectores momentum, se mantiene constante. Es decir, los vectores momentum individuales pueden cambiar, pero los cambios se compensan, de modo que P mayúscula no cambia, siempre que el sistema sea aislado, siempre que no hayan agentes externos. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre el momentum? Profe, ¿cómo definiríamos matemáticamente la ley de conservación del momentum? Ahí está Pero, expresada matemáticamente. o sea, Vector con términos PI, numéricos, ¿cómo? con ejemplos numéricos. Eh, ya, primero, el vector P es la suma de todos los vectores momentum, o sea, P1 más P2 más P3, etc. El valor inicial de esa suma es igual al valor final de esa suma. Ahí te lo estoy expresando matemáticamente, con vectores y con coordenadas. ¿Ya? Gracias. Ya. Ok. ¿Más dudas? Profe, en un sistema aislado se refiere a que está en, por ejemplo, un objeto está en reposo o No. a otra cosa. Puede estar moviéndose, pero en forma aislada. Ponte tú un meteorito en el espacio, no tiene cohetes, no tiene propulsores, pero igual se mueve. ¿Ya? Pero está aislado. ¿Ya? Eso sería un sistema aislado. Profesor, ¿no se refiere a que no haya más fuerzas? O sea, por ejemplo, que no haya fuerza de roce o Eso es verdad también. otro tipo de fuerzas que... O sea, Sí, eso sería un sistema aislado, ¿no? correcto. Es otra forma de definirlo. Es correcto lo que tú dices. Un sistema aislado es un sistema donde los agentes externos suman 0. Así que tú dijiste donde la fuerza es 0, claro, donde la fuerza total es 0. Sí. También es verdadero lo que tú dijiste. También eso es aislado. ¿Más dudas? Ya. Entonces, una vez definido el vector P mayúscula como la suma de todos los vectores P minúscula, ¿ya? O sea, el momentum total del sistema, la relación entre momentum y fuerza neta, ¿ya? A la derecha, ¿ya? Es la siguiente.
el vector fuerza es la razón de cambio del momentum P mayúscula respecto del tiempo. ¿Ya? Nosotros ya hemos calculado razones de cambio. Sabemos que en este caso sería momentum en el tiempo final menos momentum en el tiempo inicial partido por tiempo final menos tiempo inicial. Y eso es fuerza neta. Además, dado que momentum es masa por velocidad, se va a medir en kilogramo por metro dividido por segundo. Y dado que fuerza implica dividir momentum por el tiempo, la unidad de fuerza va a ser, lo de arriba es kilogramo metro dividido por segundo, y todo eso dividido por segundo. ¿Ya? Esa unidad se denomina Newton. En el sistema internacional, la fuerza sería... Profe, fuerza Newton, ¿Sí? momentum total es kilogramo por ¿cuánto? Me perdí en... Masa por velocidad, entonces kilogramo por metro dividido por segundo. Masa por velocidad. La respuesta a Lucas es que estamos definiendo momentum, masa por velocidad. ¿Ya? Y ahora estamos viendo relación entre momentum y fuerza neta. La fuerza neta es la razón de cambio del momentum. Y ya hemos calculado razones de cambio. ¿Ya? Entonces, siguiente línea, es decir, fuerza es la razón de cambio de masa por velocidad, porque eso era momentum, dividido por variación de tiempo. ¿Ya? Entonces va a ser masa por la razón de cambio de la velocidad más velocidad por la razón de cambio de la masa. Dado que momentum es masa por velocidad, hay que calcular dos razones de cambio al final. La razón de cambio de la masa y la razón de cambio de la velocidad. ¿Ya? Profe, una consulta que la P mayúscula significa momentum total, o sea, la sumatoria de todos los momentum en un sistema, ¿cierto? Eso es P mayúscula, sí. Y entre la relación entre momentum y fuerza neta no debería ir una P minúscula. No es es mayúscula, es la fuerza, es la fuerza total. Fuerza neta es fuerza Ok, total. ok. Ok, ¿Ya? ok. Pero tú tendrías razón si dijera arriba fuerza individual. Pero aquí dice fuerza neta. La suma Claro, de claro. toda la Ok, fuerza. Así que hay ya. que usar la suma de todos los vectores momentum. Claro, claro. Porque si hay solo uno, sigue siendo el momentum total, claro. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Ya. Bueno, última línea. En este curso la masa es constante. ¿Ya? Luego, la razón de cambio de la masa partido por delta T. ¿Ya? Eso va a dar 0. Así que nos quedaría el primer término. Masa por la razón de cambio de la velocidad. ¿Ya? Y en la primera y segunda clase ya vimos que la razón de cambio de la velocidad se llama aceleración. Así que si la masa es constante, la fuerza total va a ser masa por aceleración. ¿Ya? ¿Dudas? Profe, no me queda muy claro lo de, porque tiene el momento total entre el delta de tiempo, ¿verdad? Pero luego reemplaza masa por el vector de velocidad, y ok, claro, porque eso es lo que significa el momento. Pero después, ¿cómo de ahí procede a que sea m por la razón de cambio de la velocidad Ya. más b? Dice, Tipo, eso no. ya dice, es decir, fuerza es variación de masa por velocidad partido por variación de tiempo. Entonces tú tienes que hacer lo que dice arriba, variación de masa por velocidad. Entonces uno tiene que pensar, si tengo masa por velocidad, ¿qué puede variar? Bueno, puede variar la masa y puede variar la velocidad. Entonces debo dividirlo en dos partes. Una parte, la primera, con la variación de velocidad y otra parte con la variación de masa. Porque ahí estoy calculando la razón de cambio verdadera o la total. Dado que la variable momentum es masa por velocidad, pueden cambiar las dos cosas. Así que en mi razón de cambio tengo que contabilizar los dos cambios. Cambio de la velocidad y cambio de la masa. Pero la siguiente línea dice, en este curso la masa no cambia. Así que la fuerza va a ser solo masa por variación de velocidad partido por variación de tiempo. ¿Ya? Ah, ok.
Claro, entonces básicamente nos saltamos el cálculo de la variación de la Claro. masa. Es bueno saber que, como les dije al principio, cuando hay una colisión, por ejemplo, entre átomos para formar una molécula, ¿ya? Todo esto, estas colisiones implica que hay fuerzas, ¿ya? Y de verdad, cuando átomos forman moléculas, la masa de la molécula es menor que la masa que la suma de la masa de los átomos, ¿ya? Pero la variación es muy pequeña, ¿ya? Es muy pequeña, pero se puede medir. Pero en este curso asumimos que la variación es cero, porque dice, en este curso vamos a asumir que la masa no cambia, ¿ya? Así que cuando apliquemos esto a átomos que forman moléculas, vamos a asumir que la masa final es igual a la inicial, ¿ya? El cambio es pequeño, por si acaso. Del cambio se dio cuenta Einstein, ya cuando se dio cuenta que la energía era igual a masa por C al cuadrado. Pero esa diferencia de masa es muy chica. Así que si uno aproxima y uno dice la masa no cambia, el resultado está muy cercano a la realidad, ¿ya? ¿Y por qué cambia, profe? La masa. ¿Por qué cambia? Porque para que se forme un enlace, ese enlace guarda energía y esa energía la saca de la masa de los átomos. El enlace le roba un poco de energía a los átomos y le roba un poco de masa a los átomos y lo convierte en energía. Por eso. O sea, Ya. el enlace tiene, en cierto sentido, el enlace tiene masa, ¿ya? Porque de verdad tiene energía, pero la energía es masa, ¿ya? Bueno, eso lo pueden ver en un electivo, más adelante, ¿ya? Entonces, al menos en este curso, la masa no cambia. Y ahora vamos a hablar de simetrías. A la derecha está Emmy Noether, una física que descubrió en 1915 que toda simetría nos informa de la existencia de una cantidad conservada. Una de esas simetrías se llama simetría de traslación. Significa que las leyes de la física no varían con la localización espacial, ¿ya? Si llegaran a variar es porque alguien está empujando al sistema, porque hay una fuerza externa, ¿ya? Pero en ausencia de fuerzas externas, las leyes de la física no dependen del lugar. Y esto significa que la cantidad conservada, Emily Noether se preguntó cuál es la cantidad conservada, aplicó su método y descubrió que la cantidad conservada era masa por velocidad, el momentum, ¿ya? Esto significa que la cantidad conservada es el momentum lineal. ¿Cuál es la ley de conservación del momentum lineal? En un sistema aislado, sin agentes externos, el momentum lineal total permanece constante, ¿ya? Y esto es debido a la segunda ley del movimiento de Newton, que se discutirá en la próxima jornada, ¿ya? Porque hay una relación entre fuerza y momentum. En todo caso, ya vimos la fórmula, ¿ya? La vimos en la diapositiva anterior, que decía fuerza es igual a razón de cambio del momentum. O sea que si el momentum no cambia, la razón de cambio de algo que no cambia es cero y el agente externo es cero. Y esa es la ley de conservación del momentum. Si no hay agentes externos, el momentum no cambia. ¿Ya? ¿Se fijan? Todo calza. Estoy diciendo lo mismo, pero de otra forma. ¿Ya? Ejemplo de conservación. Tenemos a la derecha un cañón que contiene una bala de cañón, ¿ya? Un cañón que contiene una bala de cañón, ¿ya? Todo el sistema está en reposo, la cantidad de movimiento es cero, pero cuando sale disparada la bala de cañón, parece que surge movimiento de la nada. Sin embargo, el cañón sufre un culatazo, el cañón retrocede. Entonces, la cantidad de movimiento no cambia, sigue siendo cero. En el caso inicial,
no hay cantidad de movimiento, y en el caso final hay algo que se mueve hacia la derecha y hay algo que se mueve hacia la izquierda, y la suma de los dos vectores sigue dando 0. ¿Ya? Ese es un ejemplo de conservación. A la izquierda dice, 1, la cantidad de movimiento antes del disparo es 0, y 2, después del disparo, la cantidad de movimiento total del sistema sigue siendo 0, porque la cantidad de movimiento del cañón es igual y opuesta a la de la bala. ¿Ya? La bala se mueve rápido, pero tiene poca masa. El cañón retrocede poquito, se mueve poquito, pero tiene mucha masa. O sea, se puede Las dos entender que cantidades de al disparar, movimiento, al ser sumadas, se anulan. ¿Ya? se podría ¿Alguna entender que el pregunta? balazo es una compensación del Sí, balazo, del propio sí, balazo. correcto. Ah, Lo que gana la bala lo pierde el cañón y la suma da 0. Sí. entiendo. ¿Ya? Ya. Colisiones o tipos de choque. Por ejemplo, pueden ser millones de partículas colisionando y formando moléculas complejas, proteínas, etcétera, ¿ya? O también, para imaginarlo en forma más fácil, imaginen un sistema formado por dos objetos. Esa es la colisión mínima. Para que haya un choque, al menos hay dos objetos, ¿ya? Considerando un sistema aislado, al ocurrir una colisión entre dos cuerpos, se debe tener en cuenta dos consideraciones. Primero, como el sistema es aislado, el momentum del sistema permanece constante. O sea que la variación va a ser igual a 0. La variación va a ser 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. ¿Ya? Y por otro lado, la energía cinética puede cambiar según el tipo de colisión. Y esto puede parecer raro porque si el sistema es aislado, la energía no podría perderse. ¿Ya? Pero aquí, ojo, no dice que la energía se pierde. Dice que la energía cinética cambia. ¿Ya? Por ejemplo, la energía cinética se puede transformar en sonido, porque cuando hay un choque a veces hay sonido, y el sonido transporta decibeles, y los decibeles, si buscan en Google, los decibeles miden energía, o sea que se ha convertido energía cinética en energía sonora. ¿Ya? Entonces la energía total no se pierde. Lo que se puede perder es energía cinética que se convierte en otra energía. ¿Ya? Repito, la energía total no se pierde, pero si se pierde energía cinética es porque se transformó en otra cosa. Por ejemplo, en sonido. Por ejemplo, si chocan dos autos y tocan un auto, la superficie de choque va a estar caliente, ahí hay energía, etc. ¿Ya? Los tipos de choque son los siguientes. Caso 1, choque perfecto, choque elástico. La energía cinética no cambia. ¿Ya? En el mundo real eso no ocurre. Lo más parecido, lo más cercano a un choque perfecto en el mundo a nuestra escala, a escala humana, es el choque entre dos bolitas de acero. ¿Ya? Hay juguetes con bolitas de acero, ¿ya? Que se pegan una a otra, ¿ya? Y la energía se pierde, pero lentamente. Pueden estar mucho tiempo chocando, pero al final se detienen. ¿Ya? Pero entre un choque y otro apenas se nota que se pierde energía. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hablamos de choque elástico si en el mundo macroscópico de nosotros no ocurre? Porque en el mundo microscópico sí ocurre. ¿Ya? A veces cuando chocan partículas microscópicas, átomos, protones, etcétera, puede ocurrir un choque perfecto. ¿Ya? Eso sí que es un caso especial porque en el mundo microscópico las partículas son ondas de probabilidad. ¿Ya? Por eso el choque es perfecto. Son cosas súper abstractas que ustedes después van a ver en química. ¿Ya? Segundo caso, choque inelástico. Son los choques, entre comillas, normales para nosotros, donde se pierde un poco de energía. Normalmente cuando algo choca, según nosotros, si algo choca, hay un sonido asociado al choque. Entonces ahí se perdió un poquito de energía. Se transformó energía cinética en energía sonora.
Esos son los choques, entre comillas, normales para nosotros. Y por último, caso 3, choque plástico. En este caso ocurre la máxima pérdida de energía, ¿ya? Se pierde energía y se pierde la máxima posible. Importante, la máxima posible no es toda, ¿ya? Normalmente no es toda, ¿ya? Uno puede calcular cuánta energía como máximo se puede perder y normalmente ese número no es toda. ¿Cómo sabemos que el choque es plástico? Súper importante esto. El choque es plástico sí, solo sí. Después del choque, los objetos terminan unidos. Es decir, si eran dos objetos, después del choque aparece un objeto porque como están unidos se mueven como una unidad, ¿ya? Ejemplo, cuando tenemos carbono y oxígeno, chocan y se forma monóxido de carbono. Después del choque permanecen unidos. Así que, ¿qué choque fue? Respuesta, choque plástico. ¿Cómo lo sé? Porque terminan unidos. ¿Qué ocurrió con la energía cinética? Se perdió la máxima energía posible. ¿Dónde está esa energía? En el enlace, ¿ya? Pasó de energía cinética a energía guardada por el enlace. Pero eso no es O energía sea que en ese cinética. ejemplo ¿Cómo? o sea que en ese ejemplo se ocupó esa energía para formar el enlace Sí, y lo que sobró, se podría entender, se quedó como la molécula moviéndose, se podría decir. claro, porque después del choque capaz que el monóxido de carbono se siga moviendo. Entonces lo Claro, que pero... sobró es energía cinética. Ah, ya. Normalmente cuando se forma monóxido de carbono, el monóxido de carbono no termina en reposo. Es decir, se perdió energía, pero no toda. Ah, ¿Ya? ya. Ya. ¿Más dudas? ¿Por qué se Profe, el llama choque. choque plástico? ¿Por qué fue choque plástico? O sea, ¿por qué se llama así? ¿Tiene algo que ver con el plástico? No creo. Sí, porque cuando tomas dos objetos plásticos como plasticina y haces que choquen, terminan unidos. ¿Ya? Pueden hacer la prueba con bolitas de plasticina. ¿Ya? Profe, ¿Sí? el choque elástico era el que era un choque Sí. perfecto. No se pierde energía. Gracias. ¿Más dudas? Profe, Pero, en el inelástico no es que se pierda energía, es como que se transforma la energía. Eso es. el elástico era el perfecto, ¿cierto? El elástico es perfecto. La energía Ah, ok, cinética ok. inicial igual a la final. Pero en el elástico, en el perfecto, cuando choca no hay ruido. Porque a la hora que haya ruido del choque, ya perdiste energía cinética. Ese sería el inelástico. ¿Ya? ¿Más dudas? Ya. Comentario, en general, la mayoría de las colisiones generan pérdida de energía o deformaciones permanentes, pero hay casos particularmente útiles en que no es así o en los cuales la pérdida de energía mecánica o cinética es despreciable. Uno puede decir, sí, se pierde energía, pero se perdió el 1%. Ah, entonces es casi elástico. ¿Ya? Y se puede hacer el cálculo como si fuera elástico. Ya, choques complejos, sea cual fuere la naturaleza de un choque, o por complicado que éste sea, todo se reduce a dos ecuaciones. ¿Ya? Primera, la cantidad total de momentum antes, durante y después del choque permanece invariable, y por si acaso la otra ecuación es la de la energía, que puede ser constante o puede cambiar, y da lo mismo si es constante o cambia porque sabemos la variación. Siempre se puede calcular cuánto varía la energía. Esta ley tiene extrema utilidad y permite aprender mucho acerca de los choques sin conocer detalle alguno de las fuerzas que actúan durante el choque. Si se aplica la conservación de la energía y de la cantidad de movimiento de las partículas subatómicas que se observan en diversas cámaras de detección, llamadas, por ejemplo, aceleradores de partículas,
ciclotrones, ¿ya? O superciclotrones como el LHC, lo pueden buscar en las noticias, el gran colisionador de hadrones. Se pueden calcular las masas de esas partículas diminutas que aparecen después del choque como fragmentos del choque, ¿ya? Si queremos estudiar una partícula subatómica, por ejemplo, ¿qué habrá dentro de un protón? ¿Ya? Lamentablemente no tenemos alicates, destornilladores, etcétera, diminutos para estudiar un protón. Así que lo único que podemos hacer es tomar un protón, hacerlo chocar, que estalle en 1000 pedazos y estudiar los pedacitos. Y eso aplicando conservación del momentum y la ecuación de la energía, podemos saber qué hay dentro, y eso es lo mejor que se puede hacer si viene muy prehistórico, ¿ya? Es como tener un reloj mecánico y quiero saber lo que hay adentro, como no tengo destornilladores ni alicate, lo destruyo, lo tiro contra el suelo y estalla. Es lo mejor que se tiene en la actualidad, ¿ya? Hacer que las partículas choquen y estudiar los fragmentos, ¿ya? No hay que olvidar que la ecuación de la energía, en este caso, va a ser la ecuación de la energía cinética. Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, ¿ya? Tal vez algunas personas oyeron en el colegio la energía potencial gravitatoria, ¿ya? Pero en estos choques que estudiamos permanece constante o es despreciable, ¿ya? Cuando se estudian átomos en un gas que chocan, la energía potencial gravitatoria de cada átomo, si la calculan, la masa del átomo por 9,8, que es G, por la altura, eso da un número muy chico comparado con masa por rapidez al cuadrado partido por 2, ¿ya? Así que no contamos la energía potencial. ¿Ya? ¿Dudas? No entiendo muy bien. O sea, a esto se refiere si con la naturaleza de un choque se refiere a si es plástico o de cualquier otro tipo. Sí. Con cualquier tipo de Y, choque uno puede aplicar esto. y en sí es como poder definir esto en cualquier momento, cuánta energía tenía o cuánta fuerza tenía, ¿o no? Sí, se puede hacer eso. Y también, Ok. a veces, después del choque, chocan dos protones y después del choque hay cientos de partículas. Pero el momentum inicial, que era con dos partículas, se sigue conservando respecto del final, que pueden ser 100 partículas. ¿Ya? Entonces, No, eso tiene esta ley. ¿Ya? Entonces, como les dije, la mejor forma de estudiar partículas subatómicas es destruyéndolas, haciéndolas chocar contra un muro y viendo los pedacitos, porque eso es lo mejor que se puede hacer hoy día. ¿Ya? Ejemplo, a la derecha vemos algunas imágenes. La primera es bolas de billar colisionando. Si dibujamos los vectores antes y después del choque, vamos a ver que se mantiene constante el momentum, ¿ya? Y la segunda foto muestra una colisión de partículas subatómicas en un ciclotrón, algo parecido al LHC, pero más simple, y también el momentum se conserva, ¿ya? Entonces, la descripción de las imágenes es la siguiente. A la derecha podemos ver que la cantidad de movimiento se conserva tanto en las bolas de billar que chocan, como en partículas nucleares que chocan en una cámara de burbujas de hidrógeno líquido, ¿ya? De hecho, la imagen de las partículas nucleares se consigue porque como hay vapor de agua, ¿ya? Cuando se mueven, hacen que el vapor pase a líquido, ¿ya? Y uno puede sacar esta foto, ¿ya? Y se puede estudiar los vectores. Descripción, letra A, la bola de billar A, que es la que está arriba, golpea a la B, que parte en reposo, que está al centro, y si dibujan la flecha inicial, que va hacia abajo, vertical hacia abajo, y la final, que implica sumar dos vectores,
¿ya? Van a descubrir que inicialmente hay una flecha vertical hacia abajo y que la suma de los dos vectores finales también da una flecha vertical hacia abajo. O sea, la cantidad de movimiento se mantiene constante. Y en la parte B, la imagen de la cámara de burbujas, el protón A choca consecutivamente con los protones B, C y D, y los vectores no cambian. Vamos a tener que silenciar a alguien. Sorry. Ya. Ahora vamos a ver las 3 leyes de Newton. A la derecha pueden ver el libro Principios de Filosofía Natural, donde a fines del siglo XVII Newton pudo explicar que las leyes del cielo, las leyes que gobernaban los planetas, los satélites, los meteoritos, etc., las leyes del cielo se cumplían también en la Tierra, ¿ya? Con caídas de manzanas y objetos similares, ¿ya? Este libro, desde el punto de vista científico, marcó el cambio entre Edad Media, ¿ya? Y época moderna, ¿ya? Aquí se pudo conceptualizar muchos fenómenos que casi eran mágicos en Europa, ¿ya? Y en otros países, en otros lugares también, ¿ya? Y así se pudo entender la relación entre causa y efecto, o sea, entre fuerza y movimiento. Las cosas no ocurren por sí solas, necesitan de un agente externo para que ocurran, y ese agente externo, como dice a la derecha, se llama fuerza cuando el efecto es traslación, y se llama torque cuando el efecto es rotación, ¿ya? Newton fue capaz de enunciar el principio matemático de la filosofía natural, año 1687, la relación entre el movimiento y el agente externo responsable del cambio del movimiento, deduciendo que son directamente proporcionales. A mayor causa, mayor efecto. Todo esto que les digo parece lógico, pero es lógico porque somos personas del siglo XXI, ¿ya? Porque en el siglo XVII nadie entendía esto, ¿ya? Primera ley, ley de la inercia. La ley de la inercia afirma lo siguiente: si la fuerza neta es cero, entonces el objeto estará en reposo traslacional, podría estar girando, pero en términos de traslación va a estar en reposo de traslación, o se moverá con movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Entonces, como les dije, un asteroide en el espacio vacío, lejos del Sol, lejos de cualquier planeta, puede estar moviéndose con movimiento uniforme rectilíneo, porque, aquí está la explicación, primera ley, porque la fuerza neta es cero, ¿ya? Si la fuerza neta es cero, no hay razón para que cambie su estado de movimiento. Es decir, si la fuerza neta es cero y se está moviendo, va a seguir moviendo, va a seguir moviendo, y si la fuerza neta es cero y está quieto, va a seguir quieto, ¿ya? Es decir, la fuerza neta solo provoca cambios en el movimiento. Si no hay fuerza neta, el movimiento no puede cambiar. Segunda ley, definición operacional de fuerza, es decir, aquí Newton proporciona la forma matemática de calcular fuerza. Dice operacional porque no es la definición semántica, no es la definición de diccionario, es la definición que dice o que proporciona una operación matemática para calcularla, ¿ya? Y la definición es: la fuerza neta es igual a la razón de cambio del momentum respecto del tiempo. ¿Ya? Ya vimos la fórmula. Variación del vector P partido por variación de tiempo. Y tercera ley, ley de acción y reacción.
la fuerza que el objeto A ejerce sobre el objeto B es de igual magnitud y de sentido opuesto a la fuerza que el objeto B ejerce sobre el objeto A. ¿Ya? Ejemplo, una mosca está volando y se detiene, deja de volar, así que va a caer. Va a caer porque la Tierra atrae a la mosca. Asimismo, según la tercera ley, la mosca atrae a la Tierra con una fuerza de igual magnitud que aquella con la cual la Tierra atrae a la mosca. ¿Ya? De igual magnitud, pero sentido opuesto. ¿Ya? ¿Por qué se mueve la mosca? Porque la mosca tiene menor masa. La fuerza en magnitud sobre la Tierra es igual a la fuerza en magnitud sobre la mosca, pero el efecto es mayor. Se nota que la mosca se mueve o cae porque deja de volar. Se nota porque la masa de la mosca es cerca de 10 elevado a 30 veces más pequeña que la de la Tierra. ¿Ya? Pero no se olviden, las fuerzas son iguales. El efecto depende de la masa. ¿Ya? Como la mosca tiene menor masa, el efecto se nota más. ¿Dudas? Profe, antes que siga, ¿podría mostrar la diapositiva de la primera ley de Ya. movimiento, Ley de la inercia. por favor? ¿Ya? Dice, si la fuerza neta es cero, entonces el objeto estará quieto o se moverá con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo, profe? Esto, profe, igual la primera ley se refiere a que en sí la primera ley se cumple en ambos casos, en si la fuerza neta es cero o si se mueve en MRU, ¿cierto? No. Si el objeto está quieto, la fuerza neta es cero. Si el objeto se mueve con MRU, la fuerza neta es cero. Ah, ok. Porque la fuerza Ok. lo que hace es que cambie el movimiento. Pero si no cambia, entonces la fuerza total es cero. Hay dos maneras de que no cambie. Una, si está quieto, sigue quieto. Y dos, si se está moviendo, se sigue moviendo. En los dos casos el cambio es cero. ¿Ya? Ya. Imaginen lo que costaba entender esto en la época de Newton, en la época de Galileo, siglo XVII. ¿Ya? Para nosotros es más fácil porque esto lo hemos escuchado ya en el colegio, ya en enseñanza media, o antes a lo mejor en la tele, en un documental, pero en la época de Galileo de Newton, la evidencia de esto era cero. ¿Ya? Alguien decía en esa época, midamos la fuerza. ¿Cómo se mide la fuerza? ¿Ya? ¿Cómo le asigno un número a la fuerza? ¿Qué es fuerza? ¿Ya? Así que de verdad todo esto fue un gran avance. Ya. Resumen matemático de las tres leyes. La primera, fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas. Segundo, para sumar todas las fuerzas es bueno dibujarlas. ¿Ya? Y ese dibujo se llama diagrama de cuerpo libre. Es un diagrama que presenta todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Súper importante, fuerzas que actúan sobre un cuerpo, no las fuerzas que provocan. Mucha gente se enreda porque además dibuja la fuerza que el cuerpo genera, pero no hay que hacer eso. Hay que dibujar solo las fuerzas que recibe. Ejemplo, en el objeto que está a la izquierda hay una fuerza verde que es transmitida por la cuerda, una fuerza roja que se llama normal, que la transmite el plano, ¿ya? Y una fuerza azul que es el peso. Y esas son las tres fuerzas que actúan sobre el cuerpo. A la derecha dice, leyes de Newton. Primera ley, ley de la inercia de traslación, ¿ya? Porque aquí no hemos hablado profe. de la rotación, ¿sí? Si me refresca la memoria, la normal es como la fuerza que ejerce en la superficie donde está apoyado, ¿cierto? Sí.
la superficie sobre el cuerpo. ¿Ya? Ejemplo, cuando uno va a la playa y empieza a caminar en la arena, uno pone su pie en la arena y se empieza a hundir. Y de repente se detiene. Cuando se detiene, en ese caso, en ese ejemplo, la normal es igual al peso. Y mientras nos estamos hundiendo en la arena, la normal es menor que el peso, por eso nos hundimos. ¿Ya? Cuando empatan, uno deja de hundirse en la arena. ¿Ya? Profesor, sobre, ay, lo siento, Dime. sobre el diagrama de cuerpo libre, la flecha roja, ¿qué fuerza representa? La normal, la fuerza que impide que el objeto se hunda en el plano. Ah, ok. ¿Ya? Ya. Ya. Leyes de Newton a la derecha, primera ley de la inercia de traslación. Si la fuerza total es cero, entonces el movimiento será movimiento uniforme rectilíneo. ¿Ya? Por si acaso, si algo está quieto, se puede decir que tiene movimiento uniforme rectilíneo con velocidad cero. Es lo mismo. Si revisan las ecuaciones, ¿ya? Van a ver que es equivalente. Eso implica que si algo está quieto y otra persona dice que se está moviendo con velocidad constante, los dos tienen razón. ¿Ya? Ejemplo, si ustedes van en un auto y ven que el auto del lado se va moviendo en un auto y ven que el auto de al lado está quieto, una persona que esté en la calle va a decir, no, los dos se están moviendo. Y los dos tienen razón. ¿Ya? O sea, el reposo depende del observador, el hecho de estar quieto. ¿Ya? Según la primera ley de Newton, los dos observadores tienen razón. Si alguien dice que algo está en reposo y otro dice que esa cosa está con movimiento de forma rectilíneo, ambos tienen la razón. Afirmación 2, definición operacional de fuerza. La fuerza neta es la razón de cambio del momento, y si la masa del sistema no cambia, se puede escribir que fuerza es masa por aceleración. Eso implica que la fuerza se mide en Newton. Un Newton es igual a 1 kilogramo por metro dividido por segundo al cuadrado. Y por último, la ley de acción y reacción afirma que la fuerza del objeto I sobre el objeto J es menos la fuerza del objeto J sobre el objeto I. Esas son las formas matemáticas de escribir las leyes de Newton. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, por lo menos yo. Ya. Profe, ¿Sí? para calcular de alguna forma como el momentum total, habría que ir cuerpo por cuerpo después sumarlo. Y con Sí. eso la fuerza neta, calculamos fuerza neta. Con eso calculan el momentum total. A continuación calculan la razón Sí. de cambio y ahí tienen la fuerza neta. Súper. Gracias. Ya. Casos especiales de fuerza. Primera fuerza, la fuerza peso. La fuerza peso surge de la interacción gravitatoria entre un cuerpo de masa m y el planeta correspondiente, por ejemplo, la Tierra. El módulo de la fuerza peso es la masa del objeto por la aceleración de gravedad del planeta, y el versor es vertical hacia abajo. El peso apunta vertical hacia abajo. Y para la Tierra, G, la aceleración de gravedad vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. Segundo caso especial, fuerza normal, N, corresponde a la reacción de la superficie al peso de un objeto. Es la fuerza que impide que el objeto se hunda en la superficie. Ejemplo, el caso de la arena, cuando uno camina. Cuando uno camina se empieza a hundir y de repente se detiene. La normal empató con el peso. El módulo de la fuerza normal es igual a la componente vertical del peso en la situación de equilibrio, porque mientras uno se está hundiendo en la arena, eso no pasa, pero cuando está en equilibrio, la normal es exactamente igual a la componente vertical del peso, ¿ya?
y el versor de la normal es normal, ¿ya? Para un matemático, normal significa perpendicular a la superficie, ¿ya? Tercera fuerza, fuerza de roce. Existen dos tipos de roce, el roce estático y el roce cinético. El roce estático es la fuerza de fricción cuando el objeto está quieto, ¿ya? Si colocan algo en la mano y giran la mano, el objeto no cae al tiro, ¿ya? No cae, o se lo colocan aquí, no cae al tiro, ¿ya? Porque hay roce. Pero ese roce se llama estático. Surge cuando el objeto no se está moviendo, ¿ya? Pero si siguen girando la mano, de repente el objeto va a caer, sigue habiendo roce, pero eso se llama roce cinético, ¿ya? Entonces dice, roce estático es la fricción entre la superficie y un objeto quieto. En cambio, el roce cinético es la fricción entre la superficie y un objeto en movimiento, ¿ya? El roce cinético siempre vale, dice, roce cinético igual, mu sub k por la normal. Mu sub k es la constante llamada coeficiente de roce cinético entre la superficie y el objeto que se mueve. Por ejemplo, entre tejido textil, ¿ya? Y un objeto que coloquen acá. Puede ser entre una lija y una moneda. Hay que ir a una tabla y buscar coeficiente de roce cinético entre lija y metal. De ahí aparece el número, ¿ya? Puede ser entre metal y una superficie de hielo para los patinadores, etcétera, ¿ya? Todo está tabulado. Yo sé que Entonces, está todo tabulado, pero me da la curiosidad de cómo lo calcularon para hacer la ¿cómo se tabla. calcula? Porque si, a pesar de que hay roce, la suma de todas las fuerzas da cero y el objeto se está moviendo, un auto que se mueva con velocidad constante. Las ruedas sienten roce, pero la suma de todas las fuerzas da cero. Entonces No tú puedes sé, escribir eso sí lo el entiendo, pero peso del auto más la normal, más la fuerza de las ruedas, más el roce, que es la incógnita, tienen que sumar cero. Y ahí despejar la incógnita. Y así encuentras el coeficiente roce. Ah, ¿Ya? es como una. Ya, entendí. Ya. Entonces, el roce cinético siempre vale mu cinético por normal, pero fíjense en la primera igualdad, dice roce estático es menor o igual que coeficiente de roce estático por la normal. No dice igual, dice menor o igual. O sea que tiene un máximo. El máximo del roce estático es coeficiente de roce estático por normal. Ese es el valor máximo, ¿ya? Le explico al tiro, voy a traer una moneda. Ya. Metal con piel, ¿ya? Con piel humana, ¿ya? Aquí la moneda está en reposo, roce estático vale cero, ¿ya? Hago esto y todavía no se cae, ¿ya? Todavía no se cae, porque roce estático, pero el roce estático creció, ¿ya? Aquí vale cero, ahora hay roce estático, ¿ya? Sigue habiendo roce estático, todavía no se cae, ahí se cayó, ahí llegó al máximo, ¿ya? En el momento que se empezó a mover, el roce estático alcanzó el máximo y como se está moviendo, fue reemplazado por el roce cinético en mi mano, ¿ya? Cuando estaba ahí, el roce estático era cero, empezó a crecer, llegó al máximo, el máximo es mu estático por normal, después se empezó a mover, cambió a roce cinético. Entonces, ocurre algo importante entre el roce cinético y el estático. El cinético es más chico que el máximo estático. Vamos a ver la diapositiva. Fíjense que dice a la derecha, importante, coeficiente de roce estático es mayor
que el coeficiente de roce cinético. ¿Ya? Tiene que ver con algo conocido como fractales. Cuando algo está en reposo, su textura microscópica está así, está enganchada. Y ahí está el roce estático. Pero cuando se está moviendo pasa esto. Y ahí está el roce cinético. El roce cinético es menor que el máximo estático. ¿Ya? Y también tiene que ver con las nanopartículas, ¿ya? Que es un tema súper interesante. ¿Ya? Hacer un laboratorio de nanomateriales es súper interesante. ¿Ya? Y tiene que ver con todo esto que le estoy diciendo. Y por último, número 4, fuerza recuperadora elástica. ¿Ya? Dice recuperadora porque es la fuerza responsable de que los objetos recuperen su tamaño. Pensemos en un resorte. Entonces aquí dice que la fuerza elástica, la fuerza sobre un resorte es menos una constante por la variación de longitud del resorte. Mientras más cambie la longitud, mayor va a ser el módulo de la fuerza elástica, siendo K la constante elástica. Ejemplo, un enlace químico tiene una constante elástica. Los enlaces químicos se comportan como resortes. Así que la fuerza número 4 es muy importante en química. ¿Ya? Fíjense que la fórmula dice, fuerza elástica es menos una constante que depende del tipo de resorte, por ejemplo, un enlace químico, multiplicado por la variación de la longitud. ¿Ya? Si la longitud cambia poco, cambia poco, se puede estirar o puede disminuir. En los dos casos está cambiando. ¿Ya? Si la longitud cambia poco, la fuerza va a ser pequeña. Y si la longitud cambia mucho, la fuerza va a ser grande. ¿Ya? Entonces, sobre la fuerza recuperadora elástica, tienen un resorte, la longitud no ha cambiado, así que no hay fuerza, pero a la hora que lo estiren, ¿ya? Van a sentir que hay una fuerza, y se lo estiran más, la fuerza es más grande todavía, y se lo estiran más, es más grande todavía, porque la variación va creciendo. Como la variación de longitud crece, la fuerza crece. Por otro lado, tienen el resorte y lo empiezan a apretar. Van a sentir una fuerza pequeña. Lo apretan más, fuerza más grande. Lo apretan más, fuerza más grande. Mientras más varíe la longitud, mayor va a ser la fuerza con la que responde el resorte. Pero hay un signo menos, porque esa fuerza se opone al agente externo, porque trata de mantener el tamaño. Si lo estiran, la fuerza aparece para allá, para mantener el tamaño, y si lo comprimen, la fuerza aparece para afuera, porque trata de mantener el tamaño. Ahí está la explicación del signo. ¿Ya? La explicación del módulo depende de la variación del tamaño, y la explicación del signo implica que la fuerza es una fuerza recuperadora. Es una fuerza que surge para que el objeto recupere su tamaño. ¿Ya? Profe, ¿esa constante K depende de cada material o es igual para Correcto. todos los materiales? Depende de cada material. ¿Ya? Cada enlace químico tiene su propia constante. Ya. ¿Más dudas? Diego Alvarado, ¿dudas? No, ninguna, profe. Ya. Estoy bien. Daniel de Barrios. Profe, tiene una idea acerca de si va, cuándo se va a subir el material de la clase, por si acaso. Sí, lo subo hoy día. Ah, ya, bien. Ya. Entonces, esta fue la sección cátedra. Dejamos hasta aquí esta sección, ¿ya? Y continuamos en el siguiente bloque. ¿Ya? Hasta luego, nos vemos. Ya, Chao, profe, profe, nos no. vemos. Hasta más ratito, profe. Nos Chao, vemos. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Ah, Nos vemos, profe. profe. Bueno, profe, chau.